Para todos los que me están viendo a través de nuestro canal de YouTube, te bendigo. Le doy gracias al Señor porque nos vienen siguiendo. Si tú eres de los que estás ahí en este momento y estás recibiendo esta palabra a través de nuestro canal, comparte el canal, dile a alguien, mira, suscríbete al canal de este pastor, del pastor Jaime Sarmiento, para que puedas recibir palabra del Señor. Ahí te llegarán las notificaciones. Hoy quiero hablarte de las promesas del Señor. No sé cuántos estarán cargados de promesas de Dios. No sé cuántos caminarán por una palabra. Pero yo quiero decirte, yo camino por promesas. Y quiero posicionarme en el libro a los Hebreos, o libro de los Hebreos capítulo 6, versículo 13. Ese libro de los Hebreos es una palabra impresionante, mis amados. De verdad que te motivo para que puedas leer el libro a los Hebreos. La carta a los Hebreos es impresionante porque el Señor habla de una manera poderosa en esa carta. El capítulo 6 te lo recomiendo, poderoso. El verso 13 de la carta a los Hebreos del capítulo 6 dice lo siguiente, capítulo 6, verso 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciéndose él mismo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para la confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso un juramento, para que por dos cosas inmutables no se pueden mover, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho como sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bendita palabra, la palabra. ¿Me ayudas con la cortina de la palabra? Esa que colocamos de la palabra, la palabra. Amados, hoy quiero hablarte de las promesas de Dios. Hoy quiero hablarte de la palabra que Dios te ha entregado como una promesa. Lo primero que quiero decirte es que creo que todos los que me están escuchando en esta mañana y los que me irán a escuchar vía YouTube, amado, creo que todos han recibido una promesa de parte del Señor. Y abro un paréntesis, quizás alguno dirá: pastor, pero yo no tengo promesas. Dios a mí no me ha dado una palabra, a mí Dios no me ha dicho esto o lo otro. Yo no tengo ni cargo promesas. Voy a decirte lo siguiente. No necesitas específicamente que de repente Dios te haya hablado a través de alguien para que tú digas: no tengo promesas. Simplemente quiero que sepas lo siguiente: el que haya llegado al Señor y camines en medio del reino, ya eso te hace un heredero de las promesas divinas. Cuando nosotros conocemos al Señor, la palabra se convierte en nuestras mayores promesas. Y entonces la pregunta es: ¿cómo, pastor, yo logro asirme, agarrarme de las promesas? Cuando tú profundizas la escritura y tú vas ahondando en ella, y entonces cada palabra que tú vas escudriñando en la escritura se convierte en una promesa de vida. Es por eso que para que nosotros caminemos por la senda de las promesas, necesitamos conocer la palabra, necesitamos estar sumergidos en la palabra. Julián Yesid Moreno, te bendigo, Julián, en Florida Blanca. Cuánto gozo en verte con nosotros. Me gustaría saludarte. Abro un paréntesis para aquí comentar, amado. Hemos venido orando en diferentes barrios. El día miércoles estuvimos en el barrio La Cumbre, allí con una hermosa familia que nos invitó a orar en su casa. Y aprovecho la oportunidad, si deseas que vayamos a tu casa con mi esposa, oremos por ti.
traigamos esa bendición de Dios. Pastor, yo quiero, pastor, que tú vengas a mi casa, voy a reunir a mi familia. Escríbeme a mi línea WhatsApp 304-388-4921 y allí nos ponemos de acuerdo y yo voy y te visitamos con mi esposa y estaremos orando en esa casa, porque creo que la palabra del Señor, amado, no va a detener la bendición que Dios tiene para tu casa. Así que ponte de acuerdo conmigo, 304-388-4921 y llegamos hasta tu casa y bendecimos ese hogar a través de la palabra del Señor. Entonces, estoy hablando de promesas. Quiero decirte, sobre ti hay una promesa, sobre ti hay una promesa. Pastor, pero es que a mí Dios nunca me ha hablado, a mí Dios nunca me ha dado una palabra directamente a través de un profeta, a través de un pastor. Pastor, yo no tengo, sí tienes promesas, es importante. Lo primero que quiero que tú sepas es que si tienes promesas, y la primera promesa que cargamos todos los que llegamos al Señor son promesas de salvación. La Biblia dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 28 en adelante: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es la primera promesa que tenemos nosotros, promesa de herencia de salvación. La herencia de la salvación es una promesa. Por eso usted que ya conoció al Señor, amado, usted tiene que tener bien claro que esa promesa alcanzará a tu casa, alcanzarán a tus hijos. Alguien me escucha y dirá: pastor, yo conozco del Señor, pero mis hijos no conocen del Señor. Sobre ti hay una promesa de salvación. Sobre ti hay una promesa de restauración. Sobre ti hay una promesa de restitución. Dios ha prometido que todo aquel que cree en el Hijo, amado, será salvo él y toda la casa. Una de las estrategias del enemigo es hacernos creer que no somos portadores de promesas. Ahora voy más profundo. Cada uno de nosotros, aunque quizás Dios no le ha hablado directamente, cada uno de nosotros somos portadores definidos de una palabra que se constituye como una promesa divina. Voy a volverlo a decir. Cada uno de nosotros tiene una palabra definida de parte de Dios y esa palabra se constituye como una promesa de vida. La pregunta es, el interrogante es: ¿cómo hago yo, pastor, para saber cuáles son las promesas que están definidas para mi vida de parte del Señor? Buena pregunta. Y es importante tener la capacidad para responder esa pregunta. Quiero saludar a María Paula, a Glendis Martínez, Abraham, Amanda Calderón, Luis Amasa, Mercedes Moreno, pastora, te bendigo. Luz Amparo Peña, mi cuñada Dayana, Rosario, Gloria, a todos los que ya están conectados conmigo. Quiero que todos se hagan una pregunta. ¿Me están escuchando? Pregúntate: ¿cuáles son las promesas que Dios tiene para mí? Jota, ¿tú te has hecho esa pregunta? ¿Cuáles son las promesas que Dios tiene para mí? ¿Cómo tú te llamas, brother? Axen. Sí, señor. ¿Cuáles? ¿Tú te has hecho esa pregunta? ¿Cuáles son las promesas que Dios tiene para mí? Sí, claro, sí me la he hecho. Y te voy a hacer otra pregunta. ¿Te ha llegado esa respuesta? Algunas. Algunas, muy bien. Es importante que aprendamos. ¿Tú te has hecho esa pregunta, Jota? ¿Cuáles son las promesas que Dios tiene para mí? Sí, pastor, y muchas veces nos preguntamos qué tiene Dios o qué promesas tiene Dios para nuestras vidas, que no conocemos en lo humano, pero sabemos que Dios tiene promesas y las cumple. Así es. Eso es muy importante. Miren, algo que todo creyente, que todo hijo de Dios necesita profundizar es conocer cuál es la palabra profética para él. ¿Cuáles son las promesas? Todos los que me están escuchando deben detenerse por un momento y deben de preguntarse lo siguiente: ¿cuáles son las promesas que Dios me ha entregado? ¿Qué promesa es para mi casa? ¿Qué promesa es para mis hijos? Alguien entonces dirá: pastor, ¿y yo cómo hago para saber esto? Muy bien, te voy a enseñar en esta mañana. Te lo voy a enseñar cómo y de qué manera tú vas a poder entender cuáles son las promesas que Dios tiene para ti. Número uno, cuando el hombre de Dios quiere saber cuáles son las promesas que Dios tiene para él, el hombre de Dios necesita entrar en el secreto con Dios. La única manera de que Dios revele las promesas que tiene directamente para cada uno es a través de la intimidad con el Señor.
Algo que nosotros no podemos dejar de perder en nuestra perspectiva espiritual es la intimidad del secreto. En esa intimidad de secreto, cuando tú comienzas a hablarle a Dios en el secreto: Señor, revélame cuál es la promesa que tienes para mi vida. Padre, muéstrame, Señor, qué es lo que tú has definido para mí. Y tú comienzas a orar. Tú comienzas a pedirle a papá que te regale esa intimidad, que te hable. Entonces allí es cuando tú vas a colocar una demanda. Miren lo que estoy diciendo. Todo hombre necesita colocarle a Dios una demanda espiritual, para que entonces Dios, a través de la demanda que tú le colocas, Dios buscará la manera de hacer que a ti llegue la manifestación de lo que Él tiene para ti. A alguien que diga: explícame, pastor, bien eso, explícame, pastor. Ok, ya que tú me estás diciendo que te explique, yo te lo voy a explicar. Número 1, necesitas entrar en la intimidad y decirle a Dios: quiero que tú me muestres las palabras proféticas que tienes para mí. Eso se llama una demanda. Cuando tú tienes demandas para Dios, el Espíritu Santo entonces comienza a usar un instrumento. El Espíritu Santo comienza a buscar. La Biblia dice que hasta las piedras Dios levantará para hablarnos. Ahí es cuando el Señor comienza a mover los instrumentos para que tus oídos puedan escuchar lo que Dios tiene para tu vida. Y eso para mí es tan profundo, eso para mí es muy profundo, porque yo le doy gracias al Señor, amado, que desde que comencé a caminar con Dios, el Señor permitió que mis oídos escucharan las promesas que Dios tenía para mi vida. Pero eso es una respuesta de la intimidad con Dios. Ahora, nota esto. Una de las tareas de las tinieblas y una de las tareas de las obras espirituales de este último tiempo, es procurar que el hombre de Dios dude sobre la palabra profética, sobre la promesa que Dios le ha entregado. Esa promesa entonces será revelada en el tiempo a través de tu intimidad con Dios. Dios te puede hablar en sueño, Dios puede usar a alguien, Dios puede traer a un pastor, Dios puede levantar a alguien y te hace entender el llamado. Yo recuerdo, tenía como 6-7 meses en la ciudad de Barranquilla de estar convertido y estaba montado en un bus. Miren esto, no estaba en una iglesia, no estaba en un bus, me iba para un servicio. Y yo recuerdo que estoy en el bus cuando de repente una muchacha, vive Jehová en cuya presencia estoy, una muchacha se levanta de su silla en el bus y se coloca enfrente mío y extiende su mano y me dice: así te dice el Señor, eres escogido para predicar su palabra, sobre ti está la gracia del Señor, te voy a levantar y te voy a restaurar. Nota esto, no te estoy hablando de que estaba en una iglesia, de que estaba en el bus. Y cuando Dios quiere hablarte, el Señor va a usar el instrumento que Él quiera usar para manifestarte la palabra. Porque es importante que todos los que estamos escuchando en esta mañana esta enseñanza aprendamos lo siguiente. Dije ahorita que una de las tareas de las tinieblas es impedir a toda costa que tú te afirmes y que tú puedas avanzar en pos de una palabra. Y cuando digo que las tinieblas van a buscar todo lo que ellos quieran buscar para impedir la palabra, quiero tomar como ejemplo un hombre llamado Abraham. La Biblia dice que Abraham, amado, fue el fundamento y el pilar de las promesas. Y las Sagradas Escrituras enseñan que Dios le entregó tremendas promesas a Abraham. Y cuando Abraham era depositario de esa promesa en su espíritu, una de las tareas de las tinieblas profundo fue robarle la palabra profética, robarle la promesa. Es por eso que tú necesitas levantarte y pelear contra todo lo que te quiere robar la promesa. El enemigo a toda costa va a quererte robar la palabra que te fue sembrada en el corazón. Es por eso que en Hebreos capítulo 6 versículo 13 el Señor dice la escritura: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, pero a mí me impacta que el versículo 13 comienza diciendo porque, pero ese porque no lleva tilde, es un porque sin tilde, porque gramaticalmente si yo le coloco tilde a la última E de porque, significa una cosa
cosa. Y porque sin tilde significa otra cosa. La pregunta es, ¿qué significa porque sin tilde? Significa dar respuesta a la oración gramaticalmente. Eso quiere decir que cuando Dios dice porque, está diciendo, voy a darle respuesta a todos del por qué yo juré por mí mismo a Abraham por su promesa. La pregunta es, ¿por qué dice la Escritura que el Señor, para mostrarle a Abraham su misericordia y mostrarle a Abraham que el asunto era firme, dice la Escritura que Dios jura por él mismo a Abraham y le rectifica la promesa? Eso es impresionante. Tú te imaginas Dios diciendo, voy a jurar por mí mismo para que Abraham tenga bien claro que lo que yo le prometí lo voy a cumplir. Mis amados, eso es una bomba espiritual. Tú te imaginas Dios diciendo, voy a jurar por mí mismo y lo que yo juro por mí mismo tiene cumplimiento. Amado, es que, y luego el escritor a los hebreos, ¿verdad?, confirma que los hombres terrenales, cuando quieren hacer firme la palabra que ellos han dado, juran por ellos mismos. Entonces viene el escritor y dice, pero Dios, no habiendo uno mayor que él, jura por él mismo para que Abraham supiera que la palabra era firme. Y ese ejemplo, ¿por qué lo coloca el Espíritu Santo? Para que todos los que están escuchando en esta mañana puedan tener la convicción de que toda palabra y de que toda promesa que el Padre te entregó, el Señor no solamente juró para él mismo con Abraham, también jura por ti, Angie, también jura él mismo por ti, Luisa, también jura por él mismo por ti, Leonor, y por todos los que me están escuchando en esta mañana. Pero ahora nace un interrogante: ¿por qué Dios tuvo que jurar por él mismo? Si ya le había dicho a Abraham, Abraham, cree que yo voy a darte un hijo. La pregunta es, ¿por qué tuvo que jurar Dios por él mismo? Te lo voy a responder. Porque hubo un momento en el que Abraham dudaba de la palabra profética, de la promesa, porque lo contrario a la promesa se conoce como la duda. Es por eso que cuando el Señor se da cuenta de que Abraham estaba sumergido en esa duda que le impedía avanzar en la palabra profética, Dios tiene que jurar por él mismo. Pero ahora escúchame lo siguiente. La pregunta es esta: cuando el Señor juró por él mismo, ¿Abraham se estaba dando cuenta de que Dios juró por él mismo? La respuesta es no. ¿Dónde juró Dios por él mismo? La Biblia no lo dice, pero yo creo que Dios, estando en el cielo, jura por él mismo en el cielo. La pregunta es, número 2, ¿quién es testigo de que Dios juró por él mismo? El cielo y la tierra, porque la Biblia dice que el cielo y la tierra son testigos de la gloria de Dios. Lo que da a entender es que Dios en el cielo llama a la tierra y llama al cielo y le dice al cielo y la tierra: vengan acá, yo voy a jurar por mí mismo para que Abraham tenga confianza y convicción de que yo voy a hacer lo que le prometí. ¿Y qué significa de que el testigo sea el cielo y la tierra? Que entonces la tierra, cuando Abraham comenzó a caminar por la tierra le decía a Abraham: Abraham, te tengo una buena noticia. Juraron en el cielo, Dios juró por él mismo que lo que te prometió va a ser una realidad. Bendito Dios. El cielo, cada vez que Abraham estaba caminando, el cielo miraba hacia abajo y el cielo le gritaba a Abraham, porque la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Eso quiere decir que los cielos le gritaban a Abraham: Abraham, juraron por ti. Le quiero decir a alguien en este día: cuando comiences a caminar, la tierra responderá a tus promesas. Bendito Dios. Cuando comiences a caminar, el cielo responderá a tus promesas. Cuando quizás te pongas las manos en la cabeza
cabeza, lleno de temor, de inseguridad y de miedo. El cielo te va a hablar cuando tú levantes la cabeza y veas los cielos quizás que están grises porque va a llover. No tendrás temores de malas noticias. El cielo te dirá: han jurado, la palabra se va a cumplir. Alguien tiene que recibir esto. La palabra se va a cumplir. La Biblia dice que la tierra, amado, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Lo que da a entender entonces, Dios viene y llama al cielo y a la tierra: vengan acá, cielo y tierra, ustedes dos son testigos. Yo juro por mí mismo, voy a bendecir a Abraham. Y viene la tierra y comienza la tierra a hablarle a Abraham. Los cielos le abran a Abraham. Amado, Dios se llena de testigos para que usted sepa que la palabra se le va a cumplir. Alguien tiene que decir amén a eso. Le estoy hablando a alguien, esta palabra es para alguien que en esta mañana se levantó y quizás tú dijiste: estoy en el mes número, ¿estamos en qué mes? En el mes número 9, Señor, y todavía las cosas no se han dado. Padre, ¿y cuándo se va a cumplir esto? Señor, mira, ya hoy es 23 de septiembre, Señor, ¿y cuándo la respuesta? A ti te está hablando Dios en esta mañana. La promesa se va a cumplir. Bendito el nombre poderoso del Señor. Pero ahora aprendamos lo siguiente. Esto es una clase de pedagogía espiritual. Entonces Dios jura por él mismo y coloca testigos al cielo y a la tierra. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo: cielo te llamo de testigo, tierra te llamo de testigo. La tierra y el cielo testificarán de que Dios lo va a hacer. Número 2, ahora dice así: diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esos son, amado, especificaciones de la promesa. El 15. Y habiendo esperado con paciencia, ahora viene la intervención de Abraham. Porque aquí voy a abrir un paréntesis muy grande. Toda palabra profética tiene dos elementos profundos. Nota esto. Toda palabra profética tiene dos elementos profundos. Número 1, el elemento sobrenatural, el elemento divino. Y número 2, el elemento natural. ¿Qué es el elemento sobrenatural? Quien imparte la palabra profética. La palabra profética la imparte Dios. La promesa la imparte Dios. La promesa la imparte lo sobrenatural. Ahora aprendan esto. Lo sobrenatural de la promesa no tiene tiempo. La palabra de Dios no tiene tiempo, porque Dios vive en el eterno presente. Lo que da a entender que cuando Dios te entrega la promesa, esa promesa Dios ya la ve cumplida. Voy a volverlo a decir. Cuando Dios te entrega la palabra profética, la promesa de Dios ya está cumplida. Cuando Dios le dijo a Abraham: te voy a dar un hijo, Dios no estaba viendo a Abraham sin hijo. Dios estaba viendo a Abraham con el hijo, porque Dios vive en el eterno presente. Entonces el elemento sobrenatural, que es Dios, te entrega la palabra, y esa palabra de Dios, Dios te la entrega en su eterno presente, en su eternidad. Y en la eternidad de Dios todo está listo, todo está hecho. Dios dice: te regalo una casa, Jaime. Dios no me ve a mí sin casa. Cuando Dios dice te regalo una casa, Él ya me ve a mí dentro de la casa, porque la palabra de Dios viene en el eterno presente. Pero esa palabra que viene en el eterno presente, esa palabra tiene que atravesar una transformación natural. Entonces viene la palabra del eterno presente de Dios y llega al presente natural mío. Me están dando ganas de predicar, aleluya. Alguien que diga: detente, pastor, detente. ¿Alguien está copiando esto? Las dos esencias de una promesa. Entonces Dios tiene la promesa y Dios entrega la promesa, y Dios dice: te voy a bendecir, Jaime, con bendición sobrenatural. Dios no me está viendo a mí en mi crisis, Dios me está viendo a mí en bendición. Lo que pasa es que las Sagradas Escrituras me revelan que entonces esa palabra profética, esa promesa que desciende de lo sobrenatural de Dios, viene en la
plenitud presente de Dios. O sea, en el cielo ya todo está listo, pero desciende la palabra y se encuentra con la segunda parte, se encuentra con el ámbito natural. Ahora yo dije que en Dios no hay tiempo pasado, ni presente, ni futuro, porque Dios vive en la eternidad. En la eternidad, amado, no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Pero cuando esa palabra, esa promesa llega, se encuentra entonces con qué se encuentra. Esa promesa se encuentra con mi tiempo presente. Y el tiempo presente viene y recibe la promesa, y ahí es donde las batallas del ser humano detienen el cumplimiento de esa promesa, porque la promesa de Dios desciende en su plenitud con un tiempo de manifestación. Pero cuando Jaimito recibe la promesa, amado, estamos viviendo quizás nuestro peor momento, estamos en adversidad, estamos en crisis, estamos en lucha, estamos en prueba. Entonces Dios usa algún instrumento, llámese instrumento pastor, profeta, a un evangelista, a alguien, para hacerte saber lo que en el presente irrumpe tu eterno hoy. Entonces vienes tú y dices: este profeta está loco, este hombre está loco, porque me está diciendo a mí de que Dios me va a prosperar, y es cuando yo estoy más quebrado. Entonces viene la naturaleza humana y lucha. La naturaleza humana contiende con la palabra profética, y por eso es que muchos no reciben la manifestación de esa promesa. Por eso es que muchos no ven cómo Dios realmente los quiere bendecir, porque batallan en lo natural con lo que Dios quiere entregarles anticipadamente. Es allí donde entonces la persona dice: si este hombre me conociera, si este hombre supiera quién soy yo, no hubiera profetizado lo que me profetizó, porque él quizás está ignorando de que yo estoy reventado, quebrantado. Lo que pasa es que el profeta, cuando te dio la palabra, no te estaba viendo en tu crisis presente. Él estaba viendo lo que Dios en su revelación le revela, de no tu hoy, sino de tu mañana. Bendito es el nombre poderoso del Señor. Es por eso que cuando la gente ven a Jesús hablando con la prostituta, los que estaban ahí le dijeron: si este supiera quién es esa mujer, no hablara con ella. No, Jesús sí sabía que estaba hablando con la prostituta. Lo que pasa es que el maestro no estaba hablando, no veía en su espíritu a una prostituta. No, el maestro ya estaba viendo a esa mujer restaurada en su tiempo presente. La estaba viendo transformada, la estaba viendo como una mujer evangelista, la estaba viendo como una mujer que la escritura la iba a revelar como una mujer de fe. Por eso quiero decirte: tú no te veas como la gente quiere que tú te veas. Bendito Dios, bendito Dios. La gente quiere que tú te veas como ellos quieren que tú te veas, pero tú no te puedes ver como la gente quiere que tú te veas, porque cuando Dios te entregó la palabra profética, Dios no te estaba viendo como la gente te ve ni como tú te ves. Es por eso que tú tienes que tener la convicción de que Dios no te está viendo en la crisis que hoy tú tienes. Y mucha gente muere, desfallece, se queda en medio de su crisis porque no han podido verse como Dios ya los vio. Porque el hecho de que no se haya manifestado lo que Dios te dijo no quiere decir de que no se va a manifestar. Y aquí viene algo profundo que te voy a soltar. Y cuando Dios entrega la palabra profética, la responsabilidad de la promesa para manifestarse, amado, ya no depende de Dios. La responsabilidad de que esa palabra se cumpla depende de usted. Por eso es que la Biblia, escúcheme bien, la Biblia dice que el Señor te está llamando a llamar las cosas que no son hoy como si fuesen mañana. Pero la pregunta: ¿y cómo hago, pastor? Amado, tus promesas nunca las vas a traer al cumplimiento en el sistema natural. Es por eso que lo primero que busca el enemigo para que tu promesa se retrase es sacarte del sistema del reino. Por eso es que hay gente que ya no se congrega, por eso es que hay gente que ya no busca a Dios, por eso es que hay gente que ya no va a la iglesia, ya no tienen una vida espiritual.
inmediatamente tú estás calificando, tú eres una persona, un creyente que caíste en la red del enemigo y te sacó del sistema espiritual, porque el enemigo sabía que si tú permanecías, el cumplimiento venía a tu vida. Pero como te sacó del sistema de Dios, como te sacó de la palabra, te sacó del congregarte, te sacó de donde Dios quería tenerte, porque ténganlo por seguro que afuera de Dios la promesa no se suelta. La promesa se suelta es dentro del ámbito del espíritu, porque lo que Dios te entregó no es natural, es sobrenatural, y lo sobrenatural necesita alimentarse del ámbito del espíritu para que entonces la palabra se pueda manifestar por lo que Dios tiene para ti. Por eso es que la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios, y la palabra de Dios hará que las cosas se manifiesten en el tiempo, pero estando dentro del vientre de Dios. Porque si tú te sales del vientre de Dios, te meterán dentro del vientre de la carne, y escrito está en la palabra: lo que es nacido del vientre de la carne, carne es, y lo que es nacido del vientre del espíritu, espíritu es. Dentro del vientre de la carne, usted lo que va a producir es carne. Es por eso que hay mucha gente que en vez de producir promesa, lo que están manifestando es aflicciones del tiempo presente, porque el vientre de la carne produce aflicciones del tiempo presente, pero el vientre del espíritu va a producir el cumplimiento de, bendito Dios, el cumplimiento de las promesas. Alguien entonces podrá entender por qué usted no está viendo la respuesta, porque sencillamente te metieron en el vientre incorrecto, te sacaron del vientre profético y te llevaron al vientre de la carne, te sacaron del vientre del espíritu y te llevaron al vientre de las obras naturales, te sacaron del vientre de la revelación profética y te llevaron al vientre de la voz del hombre, porque la voz del hombre lo que va a producir es inseguridad, temor, miedo, amado, zozobra. Pero el vientre del espíritu te va a llevar que en el tiempo correcto de Dios, esa palabra que viene en el tiempo perfecto de Dios se va a cumplir. Entonces la batalla, ¿cuál es? La batalla es no dejarte sacar del vientre profético. La batalla es que te mantengas, la batalla es que te sustente. La respuesta es mantente buscando a Dios, porque la promesa se va a cumplir. Aleluya. Y dice el verso 18, noten eso, dice así el 17: por lo cual, queriendo Dios mostrar, amado, Dios te quiere mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Dónde habrá un heredero? Dios está buscando a alguien que diga: yo soy heredero de una promesa. Dios está buscando a alguien que diga: yo soy heredero de una promesa. Pero ¿dónde está el problema? Hay gente que está buscando su herencia en el mundo. Amado, las herencias no están en el mundo, las herencias están en Dios. Aleluya. Quizás el enemigo te ha hecho creer de que tu respuesta está en el mundo, de que tu respuesta está en el sistema. No, Señor, la Biblia dice que tú y yo somos herederos de una promesa. Dios está buscando un heredero. ¿Habrá alguien que diga: yo soy un heredero de Dios? Ahora, nota lo que dice la Biblia. Buscando Dios a los herederos de la promesa, viene el Señor y dice: para que ellos sepan que en mí no hay inmutabilidad de consejo, yo voy a hacer un juramento. Eso quiere decir que lo que Dios promete, Él lo cumple. Verso 18: para que dos cosas inmutables, o sea, inmovibles, no se mueven. Lo que Dios promete, amado, Él lo va a cumplir. Pero ya no depende de Dios, ahora depende de ti. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuerte consuelo, los que hemos acudido para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí hay una revelación profunda de quién tú te agarras, porque la Biblia dice que si yo soy heredero de las promesas, consuélate y agárrate de lo que está delante de ti. ¿Y qué coloca el Señor delante de nosotros? Aquí esto está más profundo. La Biblia dice: y para que tengan la convicción de la promesa, agárrense de lo que está
delante de ustedes y yo coloco dos cosas. Número uno, la palabra y el juramento. Bendito Dios. Siempre que tú veas la palabra, tú tienes que decir: me agarro de la palabra y me agarro del fundamento, me agarro del juramento, me agarro del testamento, me agarro de la fe. La pregunta es: ¿de qué tú te estás agarrando? La Biblia dice: para que entonces puedas asirte. Esa palabra asirte no es otra cosa, agarrarte. La pregunta es: ¿de qué tú estás agarrado? Pastor, estoy agarrado a la quincena, no te pagan ahora el 30, te estás muriendo. Pastor, estoy agarrado del trabajo, te echan del trabajo y te mueres. Pastor, estoy agarrado del sistema, el sistema falla. Por eso es que hay gente que está loca, porque este sistema que entró ahora, amado, es un sistema antibíblico. Por eso es que hay gente que ya perdió la convicción en Dios, porque estaban pensando en el sistema. Pastor, se acabaron los subsidios. No, el sistema, el subsidio no es tu sustento. Pastor, mira esto. No, por amor a Dios. Dios dice: agárrate a mi palabra. Cuando tú te agarras a la palabra, amado, serás inconmovible. Dios dice: voy a entregar dos cosas bien profundas para que el hombre se agarre a ella: la palabra y el juramento. Alguien tiene que decir: si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Bendito el nombre poderoso del Señor. Si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Agárrate de la palabra. Suéltate de esa mano que te guía. ¿Quién te está guiando? Te estás agarrando del amigo, te agarras de la amiga. ¿De quién tú te agarras? No, agárrate de la palabra, agárrate de la palabra. Si te agarras de la palabra, Dios lo va a cumplir. Bendito el nombre poderoso del Señor. Anoche dormí muy tarde, me dormí muy tarde. A veces yo me quedo meditando en lo que ha ocurrido en mi vida. ¿Y por qué comparto esta palabra en esta mañana? Anoche me dormí muy tarde. Y anoche el Espíritu me hizo recordar cuando caminaba las calles de Barranquilla. Yo me convertí. Y cuando yo me convertí al Señor, yo me convierto porque caigo en una quiebra financiera. Estoy hablando de más de 18 años. Cuando yo me convertí a Cristo, yo me convierto porque quiebro en casi 600 millones de pesos. Yo quedé casi loco. Yo me quedé sin nada. Yo quebré de una manera tremenda, caí en una crisis impresionante. Y en menos de 3 meses, todo se fue al suelo, todo cayó al suelo. Y recuerdo, y ayer lo recordaba, eran como las 1 de la mañana y todavía no podía dormir. Y yo traía a memoria aquel cuadro de verdad que impresionante. Cuando llega la policía, llega un juez a mi apartamento y me embargan todo. Mi esposa tenía al que hoy es mi hijo mayor cargado en sus brazos. Y mi esposa me pregunta: Jaime, ¿y qué pasó? Y yo le dije a mi esposa: es un embargo, Nore. Y mi esposa comienza a llorar y entra la policía y entra el juez con una máquina de escribir y comienza a hacer el inventario de lo que había en el apartamento. Había un camión en la puerta del apartamento y comenzaron a llevarse delante de los ojos de mi esposa el televisor. Lo único que dejaron fueron la cama y las tablas. Del resto se lo llevaron todo. Y ya yo estaba en el Señor. Ya venía caminando con Cristo, tenía como 5 o 6 meses de estar en el Evangelio. Y de repente aquel día todo lo sacaron del apartamento. No teníamos nada. Me embargaron la empresa. Le colocaron un candado inmenso con cadenas al portón de la fábrica. No pude entrar más a la fábrica, se quedaron con todo lo que estaba ahí. Me quedé con la ropa que tenía puesta. Recuerdo que aquel día salí a una calle principal en la ciudad de Barranquilla, La Murillo, y hasta cobarde fui porque pensé en quitarme la vida, pero no tuve la valentía para tirarme a un bus. Hoy entiendo que fue el Espíritu Santo que no permitió que eso ocurriera. Pero ¿a dónde te quiero llevar? Después de esos sucesos de que le colocaron un candado inmenso a la fábrica y me embargaron la fábrica, lo perdí todo. Lo perdí todo, no me quedó nada, ya no tenía ni cómo hacer para comer.
No tenía nada. Y mi apartamento todo lo embargaron. De ahí en adelante recuerdo que me quedé con un par de zapatos, una camisa disluyida ahí, una camisa toda viejita, un pantalón todo viejito, y comencé a caminar las calles de Barranquilla vendiendo ganchos, moñas, agujas, y comenzaba a vender y me vendía 2.000, 3.000 pesos en las calles. Pero sabes, ayer yo recordé una palabra que Dios me entregó a través de un hombre de Dios. El Señor me dijo que Él me iba a levantar. Para la gente natural y aún para mí mismo era imposible que Dios me levantara, porque no había cómo levantarme. No había cómo, yo no sabía ni por dónde Dios iba a empezar, porque estaba tan reventados, mis amados, que no había esperanza. Pero es allí donde la promesa de Dios comienza a manifestarse en el tiempo. Por eso quiero decirte en esta mañana, no importa cuánta dificultad tú estés atravesando, agárrate a la palabra de Dios. Para la gente quizás es muy difícil decir, pastor, pero es que tú dices que yo me agarre a la palabra, es que tú no conoces mi situación. Pero ¿cuál es tu situación? Te cuento la que yo pasé. No tenía para darle la leche al niño. ¿Quieres que te lo cuente? No tenía para darle leche al hijo mío. ¿Y sabes qué le daba yo de tetero al hijo mío? Agua con azúcar, porque no había para el pote de leche. Pastor, es que no tengo para la comida. Te cuento cuál era mi comida. Con 2.000 pesos comíamos guineo verde machacado con tomate y cebolla. Duramos como 5 o 6 meses comiendo guineo verde con tomate y cebolla. Pastor, es que no tengo plata, pastor. Te cuento cómo era mi situación. No tenía plata, andaba en bus, de aquí para allá a pie, andaba a pie. ¿Cuál en bus? Andaba a pie. No había plata. ¿Cuál es tu situación? Quizás tu situación para ti es grave, pero hay otro que está peor que tú. ¿Y por qué quiero decirte eso? Porque tú tienes algo que quizás otro no tiene. ¿Y sabes qué es? Una promesa de Dios. Pero predicador, a mí el Señor no me da una palabra, pero es que ¿sabes cuál es la promesa? Tu promesa se llama Jehová de los ejércitos. Créele a Dios. Déjate que Dios te levante. Pero entonces dijo el Señor a Abraham, agárrate de mis promesas. La pregunta es: ¿de qué tú te agarras en esta mañana? Te agarras quizás de tu esposo, te falla tu esposo, te echas a morir. Te agarras quizás de una vecina, te falló tu vecina, te echas a morir. Te agarras de un familiar, te falló el familiar, te echaste a morir, se te acabó todo. Porque te agarras de alguien o de algo natural. ¿Sabes lo que quiere decirte Dios? Agárrate de la promesa, agárrate de la palabra, agárrate del Señor. ¿Sabes lo que hizo Dios con mi vida? Dios hizo que todo mundo me fallara. Dios hizo que el sistema me fallara. Dios hizo que el empleo me fallara. Dios hizo que la fábrica fallara. Dios hizo que todo fallara. ¿Sabe para qué? O te agarras de mí o te mueres. Me tocó agarrarme de Él. Y la promesa, amado, hoy me ha levantado. Anoche yo le daba gracias a Dios y yo le decía al Señor: Señor, todo lo que soy y todo lo que tengo se lo debo a tu palabra, a tu promesa. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dios quiere decirte en esta mañana: yo voy a cumplir la palabra a ti. Te la voy a cumplir, lo juro por mí mismo, te dice Dios. Te voy a cumplir la palabra, pero agárrate a la palabra. Séle fiel a Dios. Amado, entra al sistema del Espíritu. Sé fiel a Dios, afírmate en el Señor, porque afuera en el sistema no encontrarás nada. Pastores, que tú no sabes cuántos años yo tengo, no importa cuántos años tú tengas. Dios hoy a alguien le está hablando al oído. Las promesas del Señor en Él son sí y en amén. Así que recibe esta palabra en esta mañana. Déjame orar. Agárrate a la palabra. Agárrate a la palabra. Bendito Dios del cielo, te doy gracias. Señor, permite que nos agarremos cada día más a tu fundamento y a la palabra. Por encima de todas las circunstancias, Padre, te doy gracias en esta mañana por cada familia, por cada persona que nos ha escuchado, Dios. Creo en el cumplimiento de tus promesas, mi Dios del cielo. Señor, ayúdanos a seguir adelante, porque tú eres fiel y tu misericordia es para siempre. Te bendigo a todos, mis amados. Le bendigo esta noche en Casa de Vida. Vaya y reciba una palabra. No se quede en casa. Dios le va a bendecir. Y el tiempo profético de tus promesas está a punto de llegar. Mil bendiciones a todos. Se me había acabado el tiempo. Lo que era, ahora es. Y lo que es,
siempre será, y lo que